hablamos del presupuesto, pero quiero que Leandro le explique a la gente de qué hablamos cuando hablamos del presupuesto. ¿Qué es el presupuesto, Leandro? El presupuesto, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, se lo conoce como la ley de leyes. El presupuesto es el conjunto de recursos que uno va a destinar para determinado fin en determinada actividad. Suponte, en tu economía familiar, vos todos los meses tenés cierta cantidad de ingresos que te lo pueden aportar los trabajos que realizás, o si tenés un negocio, las ventas de tu negocio, que son los ingresos. Pero vos también tenés, para mantener ese negocio o para subsistir en tu trabajo, tenés una serie de gastos en los que incurrís, y siempre los ingresos tienen que ser superiores a los gastos para que esa economía sea sustentable. Pasa en una empresa, pasa en una familia, pasa en la nación, pasa en la provincia, pasa también en el municipio. Todo lo que se pueda decir durante el año, si no tiene una partida presupuestaria, queda en palabras. Si yo digo, voy a comprar un ecógrafo, suponte, pero no destino dinero para la compra de ese ecógrafo en el presupuesto, por más que haya sido un hermoso anuncio de campaña, si no tengo un respaldo, no lo puedo utilizar porque no está previsto aquí. Claro. Entonces, el presupuesto trata de compensar justamente los ingresos y los egresos, los gastos, pero dentro de esos gastos también hay cuentas, si se quiere, de inversión. Por ejemplo, la obra pública. No es lo mismo una obra pública, un pavimento, un cordón cuneta, una obra para una escuela, que el sueldo de un empleado municipal o de un funcionario municipal. Uno tiene más concepto de gasto y el otro es más encuadrable como una inversión, si se quiere, como una obra que va a pasar en el tiempo. Entonces, nosotros somos conscientes de eso, que se están viviendo tiempos muy difíciles a nivel nacional y provincial, que las partidas, lo que recibimos de coparticipación, este año se vieron reducidos por dos cuestiones. Primero, por la pandemia, y después por la inflación misma, que vos recibís un dinero que en determinado momento del año te significa convertido en unidades de tal artículo, tanta cantidad de artículos, y con el paso del tiempo la inflación te hace que puedas comprar mucho menos. Entonces también tenés que ser consciente de cómo y cuándo se gasta. Por eso es que es tan importante el tratamiento del presupuesto, tanto en tu familia, todos los meses, como en una empresa. Por eso se hacen los balances, y en el caso de la municipalidad, todos tenemos que conocer dónde estamos parados. Vos me imagino que sabes cuánto vale el kilo de pan, como todos, cuánto vale el litro de nafta. Bueno, el presupuesto se trata de eso, saber cuánto vale la hora de un empleado municipal, la hora de un contratado, la hora de alguien de la cooperativa de trabajo, cuánto se tiene destinado para la pavimentación de una calle, como es el proyecto de la calle de La Rioja. Bueno, hoy por hoy es una de las asignaturas pendientes que tiene la administración de Alternativa Vecinal en lo que va del ejercicio actual. O sea, esta información vale oro, porque saber lo que se lleva ejecutado hoy por hoy, gastado de lo que se presupuestó en el 2020 es muy importante. Y recién al final del próximo lunes vamos a tener, por ejemplo, la partida de ingresos y cuántos son los saldos de las cuentas de caja y de bancos al 30 de septiembre. Te hablo hoy, 2 de noviembre. Nos juntamos con el presupuesto de egresos, o sea, de gastos, hace 10 días atrás, ya prácticamente sobre el tratamiento del nuevo presupuesto, que es el 2021, con todos los inconvenientes, como te digo, que tiene la economía nacional. Se acaba de tratar el presupuesto nacional, prevé un 5% de inflación, un 29% de inflación y un 5% de crecimiento para la Argentina. Muchos desconfían de esos números, y un dólar a 102 pesos. Yo entiendo que es difícil armar un presupuesto, pero nosotros como oposición, que no tenemos ninguno de estos datos, mucho más difícil va a ser aportar para mejorar lo que plantee el Ejecutivo sobre el presupuesto 2021. Por eso es que es un tema tan delicado y que necesitamos elementos para trabajarlo con tiempo. Leandro, el presupuesto 2020 había destinado ¿cuánto dinero? Había destinado el presupuesto 2000... Casi 500 millones de pesos. 480, se ajustó en 2 millones de pesos, quedó en 478.
Bien. Hoy por hoy están ejecutados unos 302 millones de esos 480. O sea, ¿qué significa esto? Que según los cálculos a partir de ejercicios anteriores se termina ejecutando entre un 75 y un 80% de lo que se presupuesta. O sea que de estos 478, más o menos unos 406 millones se van a utilizar. Lo más preocupante es que la partida de obra pública, que tenía 90 millones, solamente se ejecutó en 29 millones. Fíjate lo importante que es conocer los números. O sea, una partida que es genuina, que te trae por derrame a otras actividades comerciales, industriales, como es la obra pública, solamente está casi al 31-32%. O sea, es preocupante, siendo que si me dan a elegir, por supuesto, hay que invertir en salud, en asistencia social, pero no hay nada más digno que un trabajo. Y la obra social dignifica porque, como te digo, dinamiza a la economía de tal forma que a veces no necesitas llevarle el pescado, sino que le entregas la caña y la persona puede pescar. Por eso que es importante conocer cómo se utilizan los recursos, porque ahí también te da la pauta de cuál es la mentalidad o el perfil económico del gobierno de turno. Muchas veces se critica el kirchnerismo por asistencialista. Viendo este presupuesto, también nosotros recibimos muchas quejas de vecinos que están al día en los impuestos, que hay gente que está, digamos, subsidiada por el gobierno municipal. Entonces, esa mirada hay que revertirla y para eso la obra pública cumple una función muy importante, que es la de dignificar con trabajo. Yo no creo que nadie no acepte un trabajo cuando aparezca, qué sé yo, la obra de la calle La Rioja. Pero bueno, es prioridad también, es prioritario cómo elegimos los recursos a esta altura del año y durante el año para ver cómo se gastan, porque no son infinitos los recursos. Por eso siempre está el tire y afloje entre lo que es una inversión y un gasto, en el costo de oportunidad, cuándo te conviene hacerlo. No es lo mismo utilizar un presupuesto con toda la batería, digamos, de las partidas al comienzo de año que hacerlo a esta altura cuando el peso ya está desvalorizado. Y nosotros pusimos el ejemplo del ecógrafo, que fue una promesa de campaña de Alternativa Vecinal. En mayo se planteó con bombos y platillos en medio de la fiesta para recaudar fondos del hospital. En cierto modo fue una estafa electoral porque se hizo 7 días antes de las elecciones y hoy por hoy te dicen que no se va a comprar ese ecógrafo hasta que la gente del Consejo Deliberante, los 5 integrantes de Alternativa, los concejales, decidan que se tiene que hacer, porque hoy por hoy no hay gente capacitada para utilizarlo. Y esa previsión no se hizo cuando se lanzó el anuncio. Esos dólares que se recibieron, porque son dólares, que fueron cerca de 6.000, algún dólar, casi 7.000, en aquel momento, en mayo, cuando se larga el anuncio, hoy son apenas 2.800, 3.000 dólares. No se compraba todo el ecógrafo, pero desde el escenario se dijo que tenemos toda la plata para comprar un ecógrafo y equipar a nuestro hospital de comunidad, y la gente, por supuesto, aplaudió porque ¿quién va a estar en contra de eso? Bueno, es una de las propuestas que nosotros vamos a pedir que se cumpla, pues fue promesa de campaña y yo creo que mucha gente está esperando esto, que se haga realidad el ecógrafo, y no creo que vaya a causar ningún perjuicio a las clínicas privadas, al contrario. Entonces, todas estas cuestiones, si no hay una posición firme que las plantee, se olvidan, porque una noticia nueva tapa a las promesas anteriores. Creo que nosotros estamos para eso, para marcar todo esto, porque creo que en este caso la gente lo está pidiendo, ya nos han hecho saber en privado que mucha gente que no puede acceder a veces a este tipo de tecnología, porque no puede pagarlo, puede ir al hospital y recibir esto. Leandro, decías que no se gastó todo el presupuesto asignado a obra pública. ¿Por qué crees que pasan estas cuestiones? Puede ser porque no esté el dinero en su momento, pero si el dinero está para otras partidas, suponte, vamos a hablar de la partida, le voy a poner un nombre que no existe, la partida, pero engloba un montón de cuentas, que es marketing municipal. Yo creo que esa cuenta, que es la sumatoria de 10 o 12 cuentas, está sobredimensionada. Yo creo que debería retocarse y utilizarse en lo que la gente realmente necesita, que es una obra que va
trascender el gobierno de Franco, de Licio, de Elma, de Roberto, del Nolo, de quien sea. Por eso es tan importante tener acceso en tiempo y forma a un presupuesto ejecutado para plantear de cara a lo que viene el nuevo presupuesto y discutirlo con argumentos. Porque no nos va a servir a nosotros que media hora antes nos envíen en nuestras tablets lo ejecutado en ingreso y egreso hasta esa fecha, siendo que no lo tenemos primero desglosado porque se están plantando en esa postura también. Tenemos la partida global de gastos o de ingresos, el cuánto, pero no tenemos el cómo. El cómo es muy importante. Lo que te decía al principio, si vos una partida la ejecutás la mayor parte de ella al comienzo del año, te va a rendir mucho más porque el peso, estos últimos 3 o 4 años, se desvalorizó a medida que pasaron los meses. Bueno, es muy importante conocer eso. Y el cómo también, quiénes son los proveedores que contratan normalmente. Porque puede haber, por alguna ordenanza, cierta discrecionalidad, que la existe, para que ciertos trabajos se hagan un poquito más rápido, pero otros me parece que hay muchos actores en ese rubro que merecen cotizar y no por hacerlo rápido vamos a dejar un montón de gente fuera de juego. Porque, por ejemplo, hay miles de partidas, pero la publicidad callejera, suponte, hay un montón de gente que está en condiciones de hacerla. ¿Quién la gana? ¿Por qué la gana? Son todas preguntas que, suponte, es una suposición, sí. Si pasara, los otros que no reciben esa ayuda, esa pauta, ponen el grito en el cielo y con razón. Entonces, como esa partida, te hablo en general, el marketing es algo que está sobredimensionado y es a lo que nosotros apuntamos, que la austeridad tiene que pasar por ahí, porque lo que no se va en lágrimas se va en suspiros aquí, y lo que no está visto en una obra pública es porque se fue en otro gasto. Y con el riesgo de, como te digo, los últimos 2 o 3 ejercicios no se ha ejecutado todo el presupuesto, sino el 75, el 80%. ¿Qué significa eso? Cuando te dicen que, por ejemplo, se gasta un 39% de sueldo, no es lo mismo el 39% de 478 millones, que es lo presupuestado, que sobre lo gastado, que es 406 millones. Si sacas cuánto sería el porcentaje, te da casi el 46%. O sea, casi la mitad se estaría yendo en sueldos para funcionarios o empleados de planta permanente, contratados, sin contar los servicios que brindan a empresas que asesoran, que investigan. No te hablo, por eso te digo, si quisiéramos también podemos ir un poquito más fino y ese 46% podría estar cerca del 50%. Entonces, conociendo cómo, cuándo se gasta, es tan importante como saber el cuánto. Si te dicen, se gastan 10 millones, bueno, no es lo mismo gastarlo al principio del año que gastarlo en 10 meses, claro, de 90.000 pesos por mes, porque justamente el peso hoy por hoy no tiene estabilidad y es muy importante saberlo utilizar. Bueno, es lo que apuntamos nosotros y fue una promesa de campaña nuestra, así que es una bandera que vamos a sostener, que es la austeridad y el gasto en lo que consideramos que tiene que ser una prioridad, tanto la salud como la asistencia social, pero la obra pública, digamos, ayuda a combatir el flagelo, digamos, de la necesidad de mucha gente, porque cae un efecto de derrame en actividades que están muy vinculadas, el comercio, la industria. Y bueno, los grandes países salieron de grandes crisis también por la obra pública, o sea que utilizada bien la obra pública trae muchos beneficios en la economía. Bien, hacemos una pausa, Leandro, pero ya volvemos con más políticamente correctos, porque por supuesto nos falta todavía el último bloque, así que no te muevas de ahí, que ya volvemos con más.